Buenas tardes a todos. Estamos en el programa número 51 de Distrito 15. Buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes. Pasó el 50. Pasó el 50 y ahora tenemos que comenzar a apostar por el 100. Y vamos por el 100, el 100%. Sí, claro, sí. el 100%. Bueno, ¿quién nos acompaña? Nos acompaña, hoy estamos así amuchaditos, ¿viste? Nos acompaña Carolina Sujoy, psicóloga, que es la coordinadora de una comisión nuevita sí. En el Colegio de Psicólogos, que es Niñez y Primera Infancia. Temón, Otro temón. Otro temón. Y otro tema es cómo el colegio sigue creciendo, generando nuevas comisiones. Bien. Cuando pensamos que ya está todo dicho, siempre hay algo para uno más, ¿no? Ahora que estamos amuchados. Así es. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, contanos sobre esta nueva comisión, cómo surgió, por qué. Bueno, yo formo parte, les contaba hace un ratito, así como backstage, que formo parte de la comisión de perinatal y siempre atendí niños, entonces necesitaba como la continuidad del espacio para seguir investigando, para seguir formándome. Empecé a buscar entre las comisiones del colegio y no había comisión de niñez. Entonces, bueno, armé un proyecto con un poquito de sponsoreo de las coordinadoras de perinatal y gustó, y la comisión arrancó hace 4 meses más o menos. Sí, ahora va a ser el 5º encuentro en agosto. Y bueno, arrancamos, es bastante heterogénea, hay psicólogas, hay estudiantes de psicología, hay una colaboración de una pediatra, hay intenciones de sumarse de fonoaudiólogas, de psicomotricistas. Estamos viendo cómo le damos como carácter más formal a eso con el nuevo reglamento de comisiones. Pero bueno, estamos trabajando muchísimo en temáticas que en realidad no se suelen trabajar mucho, porque generalmente en lo que es niñez uno se concentra en corrientes, ¿no? Como cómo piensa el niño, el psicoanálisis, cómo piensa el niño, la teoría cognitiva, la teoría sistémica, pero acá estamos trabajando transcorrientes, no es que tomamos una sola, sino pensamos al niño desde un punto de vista de los derechos humanos, los derechos del niño, y desde ahí pensamos, bueno, ¿cómo se constituye el niño? ¿Desde dónde aparece el niño? ¿Dónde aparece el deseo de hijo en una familia? Y estamos trabajando en estas temáticas. Entonces, es un encuentro por mes de 2 horas, pero como nos anotamos en un congreso de salud mental, estamos teniendo otro encuentro más para poder trabajar para ese congreso. Bueno, por ser una comisión nueva, parece que están a full. Bueno, a toda velocidad. A toda velocidad. Este encuentro que ustedes hacen, ¿pueden anotarse más gente? ¿La comisión está abierta? Sí. ¿Cómo pueden acercarse? Sí, la comisión está abierta. Me pueden escribir por mail. El mail es primerainfancia@cpsi.org.ar. Si no, es .ar, termina .ar. Y si no, contactarse con el colegio, llamar al colegio y le van a pasar mis datos para que se comuniquen conmigo. Nos reunimos el 4º sábado de cada mes formalmente en el colegio, y la otra reunión es un poco más informal fuera del colegio, con la cual la vamos coordinando en función de la disponibilidad de las integrantes. Ajá. Qué interesante me parecía esto que hablabas, porque se da esto en el colegio, en las distintas comisiones, donde de pronto se aborda una temática, pero no necesariamente desde un marco teórico, sino algo más que como trans, dijiste vos, ¿no? Algo que es como que todas las miradas son bienvenidas, y de lo que se trata en este caso es de trabajar en el niño desde sus derechos. Y también de pensar, porque yo tengo la teoría y pienso en realidad, y me acuerdo de un profesor en la facultad que lo decía, que si uno tenía un paciente y muchos psicólogos de distintas corrientes alrededor, el diagnóstico posiblemente iba a diferir y la mirada posiblemente iba a diferir. Y me parece que estaría bueno como algo de la mirada unificarlo un poco, porque se trata de un sujeto que padece y que viene a nosotros porque necesita empezar a convivir con ese padecimiento de otra manera. Tanto en un niño como en orientación a padres, como en la atención de un adulto. Y la verdad es que es un colectivo muy fuerte el de ser psicólogos, entonces me parece que estaría bueno como unificar un poco más la visión. Y desde la comisión, puntualmente ahora vos mencionaste un congreso, porque van a presentar un trabajo. Sí, presentamos un trabajo. El congreso es de la Asociación Argentina de Salud Mental, es un congreso internacional
que se llama Nuevas Familias, nuevos modos de intervención con estas familias, y nosotros presentamos un trabajo que aborda, digamos, que intenta llamar a pensar y abrir interrogantes respecto de las familias que se constituyen a partir de la ovodonación, de la gametodonación, de la adopción, de la monoparentalidad. Entonces la idea es pensar cómo impacta eso en nuestra clínica, cómo está impactando eso en la constitución de esos niños, en la constitución de esas familias, y ver desde ahí qué interrogantes se nos están planteando en la práctica diaria. O sea, Bueno, sí. un tema, ¿no? Digamos, ahora, esto de cómo están impactando las nuevas familias, ¿podrías decirnos así globalmente si hay algo diferente en la evolución de estos niños o síntomas diferentes? En realidad, a la casuística que hay hoy, no podemos establecer eso. Yo creo que esto vamos a poder dar cuenta de acá a muchos años. Sí, lo que cambia es el deseo de esos papás, sobre todo aquellos que tienen dificultades respecto a la fertilidad. Sí, lo que cambia es el deseo y la intencionalidad de seguir buscando igual y a pesar de todo el modo de poder constituir esa familia y de poder vehiculizar ese deseo de hijo y materializarlo de algún modo, ¿no? Entonces tenemos testimonios de mujeres que han tenido dificultades en su producción ovárica, entonces recurrieron a la ovodonación, y entonces ¿qué es lo que les pasa a ellas como mujeres al tener que renunciar a su propia producción, a su propia carga genética? Porque el hijo que van a tener está gestado con el esperma del marido, pero con óvulos donados por otra mujer. Entonces hay algo de la carga genética que se pierde. Hay colegas que hablan de esto como duelo genético. Y bueno, es interesante eso, ver cómo impacta en esa historicidad de esa familia. Eso es lo que podemos dar cuenta hasta ahora. No podemos dar cuenta de la casuística porque todavía no tiene la antigüedad suficiente como para poder pensarla. Bueno, igual parece que es sumamente interesante que se abran los interrogantes. El tiempo, bueno, y la casuística se va a ir armando y con ella seguramente, bueno, tendremos nuevas visiones o nuevas conclusiones respecto a todo esto, Sí. ¿no? Ahora, vos habías hablado de la primera infancia, ¿no? Y ¿hasta cuándo se puede pensar que el niño está en la primera infancia? Es una buena pregunta esa. Nosotros en la comisión hicimos un recorte hasta los 8 o 9 años, sobre todo considerando que hoy se está hablando de que el ingreso a la adolescencia es un poco temprano y arranca entre los 10 y los 11, como preadolescencia. Entonces decidimos hacer un recorte de hasta los 8 o 9 años, en realidad, de primera infancia. Hay casos que se pueden considerar de 10, de 11 y de 12, pero no como algo generalizado, porque hay muchos niños de 11 y de 12 que ya están en una etapa más preadolescente y están viviendo otro tipo de situaciones. Claro. Vos nos contabas en el detrás de esta escena, Sí. que habías tenido experiencia en hospitales y que también trabajabas hoy por hoy en el consultorio trabajando mucho con los padres. Pareciera que Sí. uno dice, pero ¿cómo no vino a hablar de niños? Sí. La coordinadora de la Comisión de Niñez, y sin embargo se trabaja mucho con padres. ¿Cómo es esto? Hay algo que se llama orientación a padres, que en realidad lo que tratamos de la manera en que tratamos de pensar es que el niño llegue a consulta si es realmente necesario. Muchas veces lo que descubrimos en el consultorio es que los niños vienen a consulta, pero en realidad hay una situación que se está dando en esa familia, en esa casa, en esa pareja, que no tiene que ver con el niño, pero que aparece a partir de un síntoma del niño. Entonces, a partir de las entrevistas preliminares con padres antes de que llegue al tratamiento del niño, aparecen estas contradicciones en los padres o estas situaciones de divergencia entre ellos, lo que nos dimos cuenta distintas colegas es que empezando a trabajar esto con los padres, los síntomas de los niños empezaban a disminuir sin necesidad de que llegaran al tratamiento. Entonces, en algunos casos que no conllevan muchísima gravedad, se trabaja mucho con orientación a padres en temas vinculados a la crianza de estos niños, a la primera infancia, a situaciones de desacuerdo o acuerdo entre la pareja en relación a la crianza, a la historicidad de las crianzas de ellos y cómo se les pone en juego a raíz de cada hijo que van teniendo, en función de la maternidad y de la paternidad.
Y entonces estamos trabajando en esa línea, muchas de nosotras. Parece por momentos que estás hablando de Volver al Futuro, la película, de neologismos, niñez, pasado, presente, futuro, y sin embargo estamos hablando del presente, ¿no? Sí. Y estas demandas, digamos, surgen a raíz de, por ejemplo, una institución, un jardín maternal, un jardín de infantes, o no necesariamente. No, en general, mira, ayer casualmente fue la primera vez que me pidieron desde un jardín que diera un informe. Una psicopedagoga me pidió que presente un informe sobre la evolución de la orientación a padres de una pareja de pacientes que estoy atendiendo. Y fue la primera vez que me lo pidieron, porque en realidad lo que se estila hacer es pedir un psicodiagnóstico de un niño o bueno, pedir una evaluación o una interconsulta, pero la evolución de un tratamiento de orientación a padres es como raro el pedido. Tengo que hablar con esta psicopedagoga para ver qué entendió ella por orientación, qué espera recibir de la información. Pero los pedidos en general vienen por los mismos padres. Muchas veces llegan al consultorio diciendo: necesito que veas a mi hijo porque tiene tal situación, por ejemplo, en una enuresis primaria. Y de repente, cuando empezás a indagar en las entrevistas, hay muchas situaciones de intervención y de patologización de las vías urinarias, que quizás uno puede pensar, bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se intervino tanto? Y bueno, el niño está hablando, a su manera está hablando, pero ¿por qué se intervino tanto ahí? Y casualmente, en el momento que se empieza a hablar de por qué se intervino tanto, el niño empieza a dejar de tener enuresis. Entonces hay como alguna correlación posible ahí. Empieza como un pedido de los padres. Muchas veces llegan al consultorio y nos pasó a todas porque lo hemos conversado, pero necesito que veas a mi hijo en el jardín, me piden un psicodiagnóstico. ¿Qué te piden en el jardín? Y resulta que no hay psicodiagnóstico, no hay pedido de psicodiagnóstico, sino que son los mismos padres los que traen al niño. Y en las entrevistas, en realidad, es la mamá la que quiere terapia de pareja y se quiere separar, y es el papá el que quiere traer al niño. Entonces, ¿qué es lo que toca? Bien, la punta del ovillo, Sí, y detrás viene un montón de pero muchas cosas. veces pasa esto, porque por ahí, al menos yo como atendía antes, atendía a los niños más rápido, y cuando empezaba a hacer las entrevistas de devolución con los padres, aparecía esta conflictiva también. Entonces, bueno, nos parece, o lo vamos pensando como una manera de que se intervenga lo menos posible en la infancia. Se intervenga cuando es necesario. O sea, como que el niño sería un poco el emergente de una situación. Muchas veces sí. Lo que tratamos de pensar es de que no le quede como el mote de empecé terapia desde los 4 años. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué empecé terapia desde los 4 años? Voy al psicólogo desde que viste que es muy común hoy escuchar, sí. Voy al psicólogo desde que tengo 7 años. Sí. ¿Y por qué? ¿Fue realmente necesario o no? Igual de todo lo que vos estás comentando, bueno, me parece algo muy, muy interesante, este cambio que quizás haya desde lo social. Hasta hace unos años atrás, no te podría decir cuántos, la demanda de los de tratamientos para los niños o psicodiagnósticos siempre era institucionalizado, o incluso a veces a nivel médico. Esto de que los papás comiencen, aunque más no sea, a darse cuenta que algo pasa, no importa por qué lado entramos, ¿no? Es verdad. Me parece que, bueno, por ahí es un grado de cambio, ¿no? ¿No? Sí. No, digamos, no descarto que hay un montón de niños que realmente necesitan tratamiento. En principio, los que me fueron llegando a mí, a un grupo de colegas con los cuales trabajo y estudio y demás, comparten esta línea. Entonces, estamos empezando a pensar si no es realmente otra la necesidad la que aparece. Y lo estamos redefiniendo en nuestros propios consultorios, en nuestros propios tratamientos con los pacientes. Pero es verdad que hay muchos pacientes que realmente necesitan tratamiento, no es que desmerezco eso. Carolina, bueno, yo sé que, porque como estoy cerca del ámbito educativo, sé, por ejemplo, que en España existen las escuelas para padres, y sé que en algunas escuelas de acá de Argentina también hay como una suerte de espacios para un poco de educación para padres, sí, ¿no? Sí. ¿Sobre qué temáticas crees que se debería trabajar más desde las escuelas o desde los jardines, un poco a partir de lo que ustedes ven de las demandas que van surgiendo en el consultorio, ¿no? Mira, para mí una cosa que me parece fundamental es el trato respetuoso hacia los niños, tanto con los padres como con los
con los docentes, porque venimos de muchos años de un estilo de crianza centrada en el adulto y en las necesidades del adulto, que no validaba que enfrente tenía un niño, un sujeto con necesidades, deseos propios y muchas veces impuso su voluntad por sobre el niño. No, digamos, claramente el adulto es quien tiene que guiar, pero me parece que hay mucha falta de respeto. Eso se ve en cualquier situación, se ve en la plaza, no hace falta, digamos, llevarlo al consultorio, ¿no? Se ve en la plaza, se ve en una reunión de padres, donde por ahí en la plaza hay un padre amacando a un niño mientras mira el celular, o el niño está corriendo. Bueno, hay como mucha, digamos, como mucho por ahí desidia o falta de atención, o un trato que no es del todo respetuoso, porque un chirlo a tiempo está bien, y eso es lindero con la violencia infantil, y es digamos, el abuso de uno de los derechos de los niños. Con lo cual, me parece que hay que trabajar primero sobre una mirada respetuosa de la niñez y de la primera infancia, tanto con padres como docentes, como con todos los interlocutores que se pueda trabajar. Y después hay un montón de temáticas que hoy están muy en boga, como por ejemplo la sexualidad infantil, que aparece como algo mucho más incipiente que en la época de Freud, que lo hablaba como los distintos estadios, digamos, que si bien aparecían desde la fase oral, con la lactancia y demás, hoy aparece una sexualidad diferente en los niños, porque tienen acceso por YouTube, por tablets, por lo que fuere, a algún tipo de video o estimulación que los hipersexualiza. Entonces no es raro que la adolescencia empiece a los 10, 11 años con este contexto. Entonces me parece que hay que hablar del respeto a la niñez y la primera infancia, la sexualidad infantil, las preguntas que se hacen los niños, empezar a llamar a las partes del cuerpo por su nombre, entender que ese cuerpo son ellos los que deciden quién lo revisa, quién lo cambia, cómo lo cambia, porque por qué le pasan cosas a ese cuerpo, ¿no? Porque es distinto el cuerpo de las niñas que de los niños. Bueno, ese tipo de mirada. Y después hay, para niños más pequeños, te puedo decir, el manejo de situaciones de conflicto, como los berrinches, como las pataletas, que se extienden también hasta los 6 años en realidad. Y me parece que ni los docentes ni los padres entienden del todo cómo conectar ahí. Bien. Vos sabés que quedé pensando en dos cosas. Una, si nuestra niñez no está sobreocupada, ¿no? Digamos, como también, como que... Sí. Y la otra de las cuestiones, vos dijiste, es los papás con los celulares mientras que están amacando, y a mí me ha sorprendido niños muy pequeños que recién comienzan a caminar, estando pero tiempos muy extensos con un celular o con una tablet jugando. Y digamos, ¿qué podés decir de esto, de la tecnología tan... Sí, no está recomendado el uso de la tecnología hasta como mínimo los 3 años. Lamentablemente es lo que vemos en el consultorio, es que es como una especie de chupete electrónico que calma a los niños. De hecho, ayer se viralizó, en una página de una colega, se viralizó un video donde hay un nene muy chiquitito, de 6 meses como mucho, que está con un celular y los padres se lo sacan, el nene se tira para atrás y llora. Cuando se lo vuelven a dar, el nene se calma y mueve los dedos intuitivamente, como si entendiera que está agrandando o cerrando las imágenes, y los papás de fondo, como voz en off, se ríen, ¿no? Y es absolutamente nocivo, porque en realidad hay otro video que es muy interesante, donde hay una especie de microorganismo y al lado se le pone un celular y muestran las ondas de ese celular, qué es lo que generan a nivel microscópico en ese microorganismo, cómo le generan un movimiento. Eso mismo uno lo puede traspolar a qué pasa con nuestras neuronas, con nuestras células y demás. Con lo cual, en un niño que es absolutamente virgen y que está todo en desarrollo, sobre todo en el primer año de vida, en un desarrollo tan vertiginoso, poner algo que emite ondas, y no sé qué tan bueno está. Bueno, yo he escuchado que el mismo Steve Jobs decía que no le permitía el uso de la tecnología a sus hijos hasta que tuviesen 8 años. Sí, no está recomendado como mínimo hasta los 3 años, a partir de los 3 años 1 hora, después a partir de los 6 años 2 horas. La verdad es que no es algo que suceda, no es algo que suceda, porque lamentablemente nuestros niños nos ven a todos los adultos
muchas horas en una pantalla, si no es en un celular, es en una tablet, si no mirando la tele, si no es en una computadora. Entonces ellos imitan lo que ven. Claro, vos lo marcabas más casi en el plano de lo físico, estas ondas que, bueno... Sí. A que, nivel emocional, claro. lo que pasa en el consultorio, lo que yo estoy viendo es mucha fantasía de muerte, mucha hiperestimulación visual y cognitiva, y un nivel de agresividad bastante importante. Empiezan a jugar muy rápido a juegos en la PlayStation, por ejemplo, que son sumamente agresivos, donde ganan puntos si se suben, por ejemplo, a una ambulancia y van matando gente o van atropellando gente. Y después no hay como diferenciación de lo real de lo virtual. Es como que ahí se pierde, hay un juego medio extraño. La interacción no es con un adulto ni con otro niño, sino con un juego de violencia. Con lo cual la comunicación que se instala es una comunicación violenta, súper agresiva. Y virtual aparte. Sí, Carolina. Qué interesante. Sí, sí, no, y a ver, también se me ocurría preguntarte, ¿no? Digamos, ¿qué nos pasa o qué nos está pasando a los padres para que de pronto los niños tengan tanto acceso a tan temprana edad, o inclusive meses de edad, a la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No nos podemos conectar? ¿Nos cuesta? ¿No estamos dispuestos a bancarnos la compañía de un niño con todo lo que eso implica? ¿No tenemos, qué sé yo, tiempo? ¿Estamos estresados? Digo, yo creo que es una mezcla de todo eso. Y que después hay que ir viendo el caso por caso, pero hay de todo en realidad, porque me parece que es una manera nueva de conectar y que nosotros como adultos no estamos regulando un uso consciente de la tecnología, con lo cual tampoco podemos transmitirla a nuestros hijos. Pero después tenés gente que lo usa para desconectarse del entorno, para desconectarse del nivel de estrés. Un niño convoca mucho el cuerpo y compromete desde el cuerpo del adulto. Y si el adulto no está disponible, va a enchufar una tablet o va a enchufar un celular. Los adultos trabajamos mucho, muchos estamos cansados. Bueno, quizás hay que buscar otras alternativas a la tecnología para empezar a conectar desde otro lugar y dejar descansar un poquito el cuerpo, pero conectar con nuestros hijos desde otro lugar. A mí me parece que en muchos casos se utiliza por esto, porque cuesta poner en juego el cuerpo propio en el juego con el niño. Yo tengo una pregunta más para hacer. Dale, ¿cuáles serían los signos de alerta que vos recomendarías a nuestros millones de espectadores, padres, la mitad serían padres, para realizar una consulta, ¿no? ¿Es si hay angustia? ¿Es si hay sufrimiento? ¿Cuándo sugerirías vos que, bueno, es hora de consultar y de no dejar pasar más tiempo, ¿no? Y dar importancia a lo que por ahí se observa? Mira, puede haber un montón de cuestiones. Una es si hay angustia, como vos bien dijiste, si hay dificultades para dormir, si notan como raptos de impulsividad o de agresividad. No necesariamente hay una patología ahí, sino que puede haber otra cuestión. Puede ser un pedido de registro del adulto que está a cargo, ¿no? Me ha pasado con pacientes que dejaban al cuidado de la PlayStation a niños y estos niños presentaban raptos de violencia o raptos agresivos y en realidad lo que estaban pidiendo era un adulto que mediatizara allí, que estuviera en contacto y angustia, sueño, dificultades en la alimentación, alguna dificultad en el colegio, demasiada por ahí introversión en muchas situaciones o aislamiento. Bien. Me parece que hay muchos indicadores. Bien. Sí. Bien. Y seguramente la observación de cada familia, a ver qué le pasa puntualmente a esta familia, ¿no? Sí. Como para, bueno, por ahí darse cuenta, más allá de todas las cosas que vos dijiste, que algo no le cierra, ¿no? Digamos que hay algo de lo que probablemente, bueno, necesite una demanda. Sí.
Bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante. La verdad que es una comisión nueva, pero está con todo y me parece que el tema da para muchísimo más. Sí, sí. Bueno, te vamos a convocar después de que estés en el Congreso Internacional de Salud Cuando Mental. quieran. Así, bueno, venís y nos contás a ver sobre estas nuevas familias y, bueno, algunas conclusiones del Congreso que Buenísimo. nosotros, ya que no vamos a ir, queremos saberlas. Buenísimo. Bien. Bueno, muchísimas gracias que hayas venido. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Mariano, ya llegamos al segundo bloque. Segundo bloque, no es otro programa, es segundo bloque. Este es el segundo bloque, exactamente, del 51. Bueno, nos está acompañando la licenciada en fonoaudiología, la licenciada Daniela Andriotti, que es especialista en neuropsicología. Bueno, bienvenida, Daniela. Gracias por la invitación. Bueno, sí, soy especialista en neuropsicología. Les contaba que soy fonoaudióloga de base de mi carrera de grado y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo y me gustó trabajar desde el principio con adultos con lesiones cerebrales, el camino fue llevándonos a hacer una especialización en neuropsicología, primero como un programa de actualización y después salió la carrera en la UBA y bueno, ahí nos pasamos todas las que estábamos haciendo la especialización a la carrera y bueno, y éramos casi todas fonoaudiólogas en esa época. Los psicólogos era raro que se integraran en la especialización. Al principio éramos más fonoaudiólogas médicos y menos psicólogos, ahora no, ahora ya son muchos más psicólogos que... Incluso vos sabés que en el colegio está la especialización, la escuela. La escuela en neuropsicología, que vos incluso Sí, el año pasado, el anteaño creo que fue, la que era directora en ese momento, que no sé si fue que coincidimos por algún paciente, me invitó a dar una materia, que era las neurociencias de las funciones ejecutivas. Así que bueno, interesante el programa, es completo, así que sí, creo que sigue funcionando y que tiene muchos alumnos, por suerte. O sea, vamos a ver más psicólogos, Claro, se va difundiendo la carrera, digamos, para el camino donde tiene que estar. Vos trabajás en neurocirugía en el Hospital de San Isidro. Sí. Contanos qué tipo de operaciones se hace allí. Bueno, en realidad en el servicio de neurocirugía lo que nosotros hacemos en equipo con Irene y en algún otro momento con un psicólogo que estaba en el servicio es tratar de trabajar con los pacientes con un abordaje integral y precoz de los pacientes operados en el servicio, ¿no? Hacemos las evaluaciones previas a la cirugía si es que el paciente está en condiciones de hacer una evaluación previa, porque a veces el paciente llega de urgencia y nosotras no lo conocemos previo a la cirugía. Y a veces sí, podemos hacer las evaluaciones postquirúrgicas y en el caso de ser necesario, la rehabilitación. Se tratan todo tipo de patologías neuroquirúrgicas y hace, no sé, más o menos 20 años el jefe del servicio decidió que necesitaba tener un equipo de rehabilitación dentro del mismo servicio. Y así fue como se formó este equipo interdisciplinario, que a medida que fue pasando el tiempo fuimos haciendo cada vez más cosas. Y en estos últimos años estuvimos pudiendo intervenir en cirugías despierto, que eso es más que interesante, porque en realidad el paciente generalmente son últimamente, bueno, nos tocaron casi siempre pacientes jóvenes que tienen una lesión cerebral en un área elocuente o cercana al área elocuente del lenguaje. Y entonces para prevenir dificultades futuras en el lenguaje por una intervención quirúrgica en esa zona, se hace una cirugía despierto. Entonces, bueno, la primera que tuvimos fue una revolución en el servicio porque nos dijeron, bueno, lean, traten de desarrollar algo y hagan. Ahora estamos, ya hicimos varias, esto se hace dentro del marco del equipo interdisciplinario, quiere decir que todos desde los médicos hasta todos los que formamos el equipo de rehabilitación, estamos involucrados en el tratamiento del paciente. Entonces se selecciona al paciente en base a algunos criterios que nos ponemos todos de acuerdo para que la cirugía se pueda llevar a cabo lo mejor posible, ¿no? Porque es una situación estresante para el paciente. O sea que la cirugía, digamos, con el paciente despierto tiene que ver, o sea, se realiza para prevenir posibles lesiones. Y porque en realidad la lesión cerebral se supone que está habitualmente están las lesiones del hemisferio izquierdo, son las que producen trastornos del lenguaje. Entonces, si la lesión está dentro de un área cercana al área del lenguaje o dentro del área del lenguaje y el paciente no tiene una alteración instalada en el lenguaje,
lo que buscamos es prevenir, porque cada uno tiene su organización cerebral, pero puede ser que ese paciente lo operen y postquirúrgico quede con una dificultad para hablar. Entonces, para prevenir estas dificultades, habitualmente los pacientes cuando ingresan alguna cuestión lingüística tuvo, y por ahí se les pasa, pero algo de inicio tuvo, entonces ya nos está dando un llamado de atención para decir, ojo, él tuvo un síntoma lingüístico, se le pasó, pero lo tuvo, entonces tiene una lesión cercana al área del lenguaje y por ahí mejor es operarlo despierto como para monitorear que no haya ninguna alteración después. ¿Y operarlo despierto qué significa? ¿Que hay una interacción con el paciente? Exacto. Ajá. En realidad lo que se hace es al paciente se lo duerme, se le hace el abordaje y después lo despertamos entre Irene y yo, el anestesista revierte la anestesia y nosotras lo despertamos como para poder empezar a trabajar con las cosas que ya lo veníamos entrenando previo a la cirugía, porque nosotros en la cirugía tenemos que tener la certeza de que el paciente en el momento que están estimulándole la corteza, lo que va a decir el paciente lo sabe. No tenemos que tener la duda, a ver, este paciente no sabe esta palabra porque no la conoce o porque lo que sea, entonces no, hay que entrenarlo con estímulos que el paciente va a hacer los mismos que usa durante la cirugía. Entonces a medida que van monitoreando, van señalando sobre la corteza las áreas donde no deben tocar en el momento de la intervención, en el momento de la resección de la lesión, y bueno, y así se hace toda la cirugía. Es estresante para el paciente y para nosotras también, porque no estamos habituados a entrar en quirófano, entonces es una situación difícil. Claro. Vos habías comentado por fuera de cámara, en algún momento que, bueno, vos habías hecho una especie de protocolo. Ah, sí, lo que pasa que, bueno, justamente la primera vez que hicimos la primera intervención, bueno, fue como pudimos. Pero después dijimos, hay que hacer un protocolo de trabajo en donde tenga algunos pasos y que siempre los cumplamos igual con todos los pacientes para poder, de alguna manera, sistematizar la actividad. Entonces, desarrollamos un protocolo dentro del servicio que, bueno, que tiene que ver desde el momento de la selección del paciente, que tiene que tener algunas características porque no todos se pueden adaptar a poder estar despiertos durante la cirugía. Después no tiene que tener una lesión completamente, una alteración del lenguaje completamente instalada, porque si no tampoco vamos a saber si lo que cuando están tocando el paciente se equivoca o no, o si es por lo que ya tiene previo. Hay unas cuantas cosas que uno se va fijando hasta llegar al momento de seleccionar los estímulos que se van a usar en la cirugía y después el momento de la cirugía, que es otro paso más del protocolo. Digamos que hicimos un punteo con una serie de cosas y desde que lo generamos con todos los pacientes que tuvimos la oportunidad de acompañarlos en la cirugía hicimos los mismos pasos. Vos mencionaste que muchos pacientes jóvenes, dijiste. Sí, en general todos los pacientes que tuvimos son alrededor del más joven, tenía 20 años, tiene 20 años, y el más grande que habremos hecho en alguna intervención fue 45, con el demás. ¿Y esto tiene que ver con accidentes? No, en general son lesiones, tuvimos lesiones tumores benignos, malignos y alguna malformación arteriovenosa también. Que son otras patologías dentro de la neurocirugía y que, bueno, que le daba síntomas del lenguaje y estaba dentro del área del hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, bueno, había que hacerlo de esta manera. ¿Se le consulta al paciente si...? Sí, claro. Y eso es otro tema. Claro. La explicación de... El anteúltimo paciente que hicimos le dijimos, bueno, mira, en realidad por la lesión que vos tenés me parece que sería conveniente que... No, ni loco me voy a operar despierto, a mí me operaron de la muñeca y me fue anestesia general, así que entonces, bueno, a medida que uno va conversando con el paciente y le va explicando, y como el paciente tiene que hacer todo un entrenamiento previo, está muy en contacto con nosotras, entonces va tomando cierta confianza y se genera un vínculo. Entonces, claro, después cuando ya viene y pregunta todas las veces cuáles son las dudas que tiene, qué va a pasar durante la cirugía, si le va a doler, si no le va a doler, si va a haber algo. Yo siempre les digo, va a haber un montón de gente alrededor tuyo que te va a acompañar. Cualquier cosa que te pase, vos nos vas a avisar y nosotros le vamos a avisar a los cirujanos. Entonces, quédense tranquilos, que esto va a salir de una manera bien. Bueno, la cuestión es que todo ese trabajo previo es fundamental para generar ese vínculo con el paciente y que durante la cirugía sepa que hay alguien que lo va a escuchar, que eso es fundamental. Entonces por ahí te dicen, no me rascás la nariz, me das la mano, me rascás la frente, estoy transpirado, me decía uno, pasame. Entonces, bueno, todas esas cosas se van dando durante la cirugía. ¿Duele?
No, no duele. Dicen que dicen, porque yo no lo sé, dicen que el cerebro no duele. Mira. Solo duele cuando tienen que suturar o las capas del cerebro, la dura madre, ahí parece que duele. Pero en general el cerebro dicen que no duele. Y que bueno, igual anestesiados están, los pacientes están despiertos, pero... no ¿Y son sienten cirugías de qué tiempo? No, y son largas. Son largas. A veces duran 4 horas, 5 mira. horas. Lo que estamos nosotros en el quirófano, obviamente que toda la primera parte no hace falta nada, no estamos, está el paciente dormido y nosotros llegamos cuando hay que despertarlo. Y de ahí por ahí son 2 horas o 3 horas. Hay distintas maneras, entonces bueno, algunas era el paciente despierto, dormido, después se lo despierte, después se lo duerme. Bueno, ahora nosotros estamos haciendo el paciente dormido, se lo despierta y queda despierto hasta el final. Entonces después que se hace el monitoreo y se hace todo el relevamiento de cuáles son las áreas que no hay que tocar, ahí se lo vuelve a dormir el paciente para suturar y bueno, y ahí nos vamos. Daniela, ¿y estas cirugías se suelen hacer en otros servicios o solamente en otros hospitales? En hospitales acá de la provincia yo creo, no sé, la verdad es que no lo sé, creería que no las están haciendo. Nosotros las hacemos acá en el hospital de San Isidro, ya les digo, porque el jefe que ahora se jubiló, pero el jefe que teníamos antes era que sigue estando además como consultor, el doctor Fontana siempre tuvo una mente muy abierta y siempre quiso hacer cosas de avanzada, digamos, de que siempre tratar de estar en lo último a pesar de ser un hospital chico. Y bueno, y siempre logramos hacer un montón de cosas, inclusive la neuropsicología dentro del servicio de neurocirugía también fue una novedad, porque la neuropsicología siempre está dentro de los servicios de psiquiatría, de neurología, pero en neurocirugía no hay tantos servicios que tengan un área de neuropsicología dentro del servicio. Entonces, bueno, eso también fue una idea que tuvo el doctor Fontana hace un montón de años, que fue cuando nos convocó para poder hacer esto en el hospital. Vos también hablaste de rehabilitación, sí, digamos, que sería a posteriori. Claro, de todo esto. digamos que... ¿Y qué nos podés contar sobre el tema? Digamos que lo que tratamos justamente es de hacer el abordaje integral. Entonces, si el paciente nosotros lo vemos prequirúrgico, lo evaluamos, y después no hacemos nada, bueno, después de la cirugía es como que nos queda el trabajo incompleto. Entonces lo que buscamos es hacer la rehabilitación también de manera integral del paciente. Entonces, bueno, buscamos sesiones individuales, tenemos pacientes en un grupo de pacientes con dificultades para hablar, está el taller que hace Irene desde terapia ocupacional también con los mismos pacientes. Tratamos de hacer el abordaje integral. Teníamos un paciente que te habíamos contado, un paciente odontólogo que quería volver a trabajar, había tenido un traumatismo de cráneo, bueno, y tratamos de hacer esa rehabilitación dentro del mismo hospital. Entonces, bueno, averiguamos en odontología si nos dejaban llevar al paciente y empezar de a poquito a monitorearlo y que estuviera siempre bajo la supervisión de los odontólogos y el paciente estaba muy contento de poder volver no le generamos un ambiente artificial de rehabilitación, sino que lo pudimos hacer directamente en el servicio. Obviamente que tuvo que ver con la apertura del servicio de odontología y de su jefe que nos dijo, sí, vengan y vamos a hacerlo en trabajo en equipo. Entonces, bueno, eso es bueno también. Sí, no, te escuchaba y decía, qué lejano esto que sucedió con una idea de hospital, con un trato mucho más impersonal, ¿no? Donde todos son un poco lo mismo, ¿no? Sí, Al contrario. qué sé yo, uno siempre trata de generar el tratamiento a medida del paciente, digamos, lo que necesite el paciente, ese paciente, bueno, generarle la rehabilitación a ese paciente. Después, si sirve para otro, buenísimo. Pero bueno, después justamente con esto que hemos generado con Irene de la rehabilitación en servicio, quisimos después volver a hacerlo con algún otro paciente que viniera. Bueno, no lo logramos, pero bueno, estamos encaminadas en siempre ver si conseguimos algún paciente que esté vinculado con el área de la salud y bueno, y poder hacer alguna rehabilitación, digamos, directamente, que está muy bueno. Con nuestra anterior invitada hablábamos en algún momento de la tecnología y te quería preguntar si este trabajo de rehabilitación que hacen es siempre cara a cara con el profesional o si también recurren a algún tipo de programa o tecnología o sistema que facilite también el trabajo, ¿no? En general, digamos, la rehabilitación sí, yo soy bastante tecnológica, entonces me gusta incorporar la tecnología. El problema es que a veces los pacientes adultos grandes les cuesta aprender a usar
una tablet, una computadora si no la usaban previamente. Entonces, por ejemplo, para los pacientes afásicos hay una gran cantidad de programas que inclusive son gratis, que se pueden bajar de internet para que sistemas aumentativos alternativos de comunicación que pueden usarlos para comunicarse mientras están en rehabilitación. El problema es que a veces los pacientes con la tecnología no se llevan si son muy grandes, entonces les cuesta eso. Yo siempre trato de incluir, aunque sea en la sesión individual. Después en la casa a veces si no tienen problemas yo les mando algunas cosas por mail, si es que manejan el mail, o si hay alguien en la familia que pueda bajarle las cosas, y la idea es que lo traten de hacer lo más independiente posible. Claro. Porque eso hace a la rehabilitación también. Claro. Pero bueno, generamos con una amiga mía que se recibió de diseñadora industrial, necesitaba hacer un objeto para recibirse en su trabajo final. Entonces me preguntó qué podía hacer y yo le digo, me dice, para algo para niños. Le digo, no, yo trabajo con adultos, así que busquemos algo para adultos. Entonces se generó un comunicador para pacientes. Yo le dije, mira, los pacientes afásicos a veces tienen problemas para comunicarse y el uso de la tecnología les queda a veces muy grande y les cuesta adaptarse al uso de la tecnología. A algunos los motiva mucho la tecnología y a otros les cuesta. Entonces generó un comunicador que es algo portátil, que lo pueden llevar en el bolsillo y que vino al hospital a hacer toda esta generación de este objeto. Y bueno, les hizo uno a cada uno de los pacientes y lo empezaron a usar. Y bueno, y más o menos el otro día vino una paciente con el comunicador en un lugar donde decía estoy contenta y nos mostró eso. Y yo dije, ay, qué suerte, empezamos bien con esto. Contanos, Daniela, ¿qué es un comunicador? Porque bueno, iba a preguntar lo mismo. Comunicador es un elemento, un objeto en el donde se puede, en este caso es como si fuera una billetera, que tiene una billetera, un tarjetero con muchas divisiones en donde se le puede poner distintas palabras que usa ese paciente. Hay que buscar el vocabulario que maneja ese paciente, por eso es un trabajo obviamente interdisciplinario entre el profesional que atiende al paciente y bueno, y quien puede fabricarle esto, porque hay que buscarle unas tarjetas que tengan que ver con su vocabulario. Por ejemplo, tenemos un paciente que es de Racing, fanático a morir, entonces le pusimos una tarjeta que dice Racing, otra en donde dice perdió, empató, ganó, otra en la que está su profesión, qué sé yo, las cosas que usa a menudo el paciente cotidianamente, como para que él, si quiere hablar de fútbol y no le sale, lo pueda señalar. Otra cosa que le pusimos fue una tarjeta con la impresión de la tarjeta sube y debajo una foto del hospital. Entonces cuando sube al colectivo, si no puede señalar ahí la foto del hospital, que es hasta dónde va. Es más que nada para que el paciente logre una independencia funcional. Que cuando se está rehabilitando y está tan limitado desde el punto de vista lingüístico, pueda decir, bueno, puedo ir solo, puedo manejarme así, mostrar esto, subir al colectivo y que está bueno. Algunos pacientes han usado un papelito que dice el valor del boleto. Sí, pero bueno, sí. digamos que bien por la diseñadora industrial, entonces. Tal cual. Bueno, esto sí que es interdisciplinario. Bien interdisciplinario, tal cual. Una pregunta que me quedé pensando. En esto vos decías de los grupos que se hacen con pacientes afásicos. Y contanos cómo es, claro, cómo es un y grupo. Son maravillosos. En realidad el grupo de la fascia es genial. En un primer momento, cuando empezamos con este grupo, empezamos hace 10 años. Y este grupo sigue funcionando desde hace 10 años. Van cambiando los pacientes, ¿no? Pero hay uno que es el socio fundador y que está ahí. Empezamos haciendo un grupo de rehabilitación, pero yo tenía la idea de hacer un grupo de rehabilitación con tareas estructuradas como las que hacíamos en las sesiones individuales. Entonces yo venía con un grupo, con foto, venía con esto, con lo otro, y los pacientes lo hacían, ni se enganchaban, pero bueno, no era una cosa que fluía. Hasta que empezamos a conversar acerca de diferentes temas. Y ahí me di cuenta que en realidad este grupo, esta rehabilitación con tareas estructuradas estaba buena para hacer solos, porque cada uno tiene sus intereses, y que lo que ellos necesitaban era ir a conversar. Y que todos supieran que había otras personas a las que les pasa lo mismo, porque los afásicos sienten que son los únicos en el mundo que les pasa esto y que llama la atención la fascia, es como muy incapacitante no poder comunicarse con otro, o a veces no entender lo que te dice otro, porque la fascia no es solamente no poder hablar, sino a veces tampoco entendés lo que te dicen. Entonces, dentro del grupo vienen toda clase de pacientes afásicos que no pueden hablar, que no pueden entender, que les pasan las dos cosas, que están muy limitados desde el punto de vista lingüístico, que están limitados desde el punto de vista de la comprensión. Entonces, bueno, vamos incorporando diferentes elementos para que todos puedan participar en la conversación. Y lo muy interesante que aparece en esto es que por ahí hay un paciente que dice, yo te espero.
vos tomate el tiempo que necesites. Como que entonces respetan cada uno sus tiempos, se ayudan. Entonces lo que surge en ese grupo es muy interesante. Que los que escuchan de afuera a veces dicen esto parece una conversación de locos, pero no, es muy interesante. La verdad que es muy lindo el grupo de afasia, es divertido. Festejamos los cumpleaños, todo hacemos. No, te escuchaba y conociendo la teoría de las inteligencias múltiples, se me vino, asocié con Gardner, que él parte un poco del estudio a partir de lesiones cerebrales, ¿no? Y cómo de algún modo tiene que ver esto también con la inteligencia lingüística, pero igualmente algo de la empatía sigue estando. Y de fundamental los gestos la empatía, eso es fundamental. Y además la comunicación no es solo verbal. Uno se puede comunicar a través de gestos, señalando. Entonces, bueno, tenemos en el consultorio hay un montón de mapas porque siempre quieren decir que van a algún lado, entonces trajimos algunos mapas para que puedan señalar. Hay una pizarra que si hay algún paciente que no entiende, por ahí uno escribe una serie de palabras de lo que están hablando y entonces el paciente entiende y se puede incorporar a esa conversación. Entonces, bueno, todas esas cosas son recursos que acompañan al lenguaje, pero que no es solo el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es fundamental, pero bueno, también hay otras maneras de comunicarse. Cantamos. Claro. Hay de todo. Claro, estaba pensando si también esos pacientes podían dibujar, pero también pensaba, bueno, también el dibujo en algún punto está atravesado por el lenguaje, entonces... Claro, a veces el dibujo también les cuesta, qué sé yo, si no dibujaban bien antes o les costaba mucho dibujar, también les cuesta... Pero bueno, a veces sí usamos el dibujo, como para decir, bueno, a ver, el paciente cuando quiere decir algo y no puede, se desespera. Entonces uno tiene que saber, si uno está en la conversación más o menos... sabe de qué es lo que quiere hablar el paciente o qué es lo que está queriendo comentar por algún gesto que hizo, por algo. Entonces por ahí uno dice, bueno, a ver, ¿quiere escribir? ¿Quiere dibujar? Hay pacientes afásicos que pueden escribir, hay otros que no. Entonces tampoco pueden escribir y expresar porque es algo de la producción también. Entonces, bueno, no pueden hablar y tampoco pueden escribir. Yo pensaba si a partir de estos grupos, donde bueno, seguramente a partir de la rehabilitación se incrementa esta cosa de lo social, si ustedes tienen idea de si esto produce un efecto fuera del grupo, ¿no? Y esto del efecto fuera a veces es muy difícil, porque siempre se busca, cuando uno hace rehabilitación, la generalización de lo que se trabaja en la vida cotidiana. Y los pacientes, los familiares de los pacientes se acompañan mucho. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene que ir solo a comprar algo al kiosco y tarda en explicar lo que quiere, y por ahí le dicen, bueno, a ver, ¿qué quiere? Y lo tratan mal, y bueno, eso nos pasó. Hicimos una de las muestras que hace Irene con sus alumnas siempre en junio y en noviembre. En una de las muestras que hicimos eran como las barreras comunicacionales que habían tenido los pacientes. Entonces buscamos reproducir situaciones concretas que les había pasado en la vida cotidiana. Entonces un paciente contó que había ido a comprar pan. Y entonces estaba en la panadería y él quería decir que quería comprar pan. Y no le salía a decir quiero comprar pan. Entonces la gente de la cola se empezó a poner nerviosa y empezaron como a presionarlo. Entonces él agarró y se fue. Entonces, bueno, esa era una barrera que hizo que en la vida cotidiana la gente que no sabe qué es la afasia o qué es lo que le pasa a un paciente que no habla o lo que sea, por ahí no sabe tener la paciencia suficiente o saber que tiene que darle tiempo o esperar. Estas cosas a veces las hacemos. Dijimos, vamos al kiosco a comprar una coca en el hospital, ¿no? Entonces yo voy con el paciente y le digo, dale, comprame la coca. Entonces que él pida. Claro. Pero bueno, está acompañado por mí. Entonces estas situaciones en la vida cotidiana y a veces son difíciles. La afasia no es una patología que esté muy popularizada. Hay 2 meses internacionales que son en junio y en octubre, que son meses internacionales de toma de conciencia de la afasia. Entonces, bueno, algunas cosas se intentan hacer como para que se conozca la patología y que la gente sepa que si hay alguien que no puede hablar, no es de mala onda, que por ahí es que está afásico. Claro, yo pensaba que justamente en este momento donde parece que los tiempos corren y todo el mundo está sobreocupado y digamos, qué difícil se le debe hacer para una persona que tiene más dificultades en esto de comunicarse para lo cotidiano, ir a conseguir el pan, ¿no? Sí, tal cual. ¿No? Claro. Ir a conseguir el pan, viajar en colectivo, si le pasa algo en la calle y tiene que preguntar, hay un montón de cosas que... Entonces, bueno, con este comunicador, digamos, en una de las tarjetas dice, estoy pensando, dame tiempo, como para que la persona que lo ve dice, bueno, sí, está bien, le pasa algo, si está con esto, le pasa algo, bueno, hay que esperar un poco a ver qué es lo que quiere decir. Bien, no se trata de que no tiene esa palabra, sino que necesita un tiempo para poder recuperarla. Por ahí el afásico necesita, exacto, tiene las palabras, a veces las tienen en la cabeza, y lo que pasa es que no salen.
Entonces por ahí hay algunos pacientes que pueden dar una explicación de lo que quieren decir. Un paciente me dijo una vez, tenía ganas de comer ese animalito que se mete en el horno y que se come con papas. Y a veces le pones esas cositas que están colgadas, que son como dientes. Entonces yo dije, vos lo que querés comer es un pollo al horno con papas y le querés poner ajo. Sí, es eso. Pero para decirme eso dio una vuelta enorme. Como uno ya está más o menos entrenado en escuchar y saber qué es lo que te quiere decir, te ubicás en el tema. Pero fue impresionante, eso se llaman circunloquios, que dan vueltas y dan todas estas explicaciones que son tan geniales. Ahora, qué interesante sería poder difundir más allá de los 2 meses. Sí. Claro, que por ahí haya una conciencia cierta de, bueno, esta patología que quizás pasa inadvertida porque la persona no tiene ningún rasgo que lo defina, ¿no? Exacto. Además, por ahí ves una persona joven que tiene una paresia leve. La otra vez nos pasó con una paciente del hospital que se subió al colectivo y entonces le dieron el primer asiento, pero cuando ella estaba sentadita no parecía una paciente que tuviese ninguna dificultad. Entonces subió otro y se enojó con ella porque no le daba el asiento a una persona grande. Y ella le decía no, porque no puede decir otras cosas, no. Y le costaba decir, y ella dice, no, ahora estamos entrenándola con el canto y está produciendo un montón de palabras a través del canto, que es una cosa increíble. Y bueno, y cuando la vio bajar en el hospital le pidió disculpas, pero en el momento la hizo pasar por una situación horrible, porque quería hacerla levantar para que le diera el asiento a otra persona y ella misma tiene una discapacidad. Sí, pasa esto, ¿no? Como si no se ve la discapacidad, entonces... No se cree. No se cree, Tal claro. cual, hay que ver para creer. No hay nada, si no se ve, no hay nada. Tal cual. Vos hablaste en 2 momentos esto del canto, del grupo que cantaba y esto de que el canto es una facilitador. ¿Cómo es esto? ¿Le vas a pedir que cante algo, no? No, eso jamás. No, vamos a cantar eso jamás. Pero nada, hay pacientes afásicos que no pueden decir ni una sola palabra, pero que los ponemos a cantar un tango, por ejemplo, y lo cantan impecable, con todas las palabras correspondientes al tango. Y esto a veces es muy común en los pacientes, ¿no? Uno sabe que las lesiones de hemisferio izquierdo son las que producen la dificultad del lenguaje y a veces las cuestiones más musicales o lo que sea están relacionadas con el otro hemisferio y son estas cuestiones que salen de manera como más automáticas, canciones que ya tienen muy aprendidas y bueno, y cantan en tango. Entonces con esta paciente que les contaba recién, ahora estábamos primero intentando que cante una canción de niños, Arroz con leche, ¿no? Entonces ella se fue sorprendiendo cómo podía decir leche, cómo podía decir señorita. Hoy me decía señorita y se emociona y hasta le caen las lágrimas porque puede decir una palabra, porque está muy impedida. Entonces después le pusimos dentro de una misma, con la melodía del feliz cumpleaños, que diga hoy vine al hospital con Mariana, como en colectivo era muy largo, le dije bus. Entonces ella pudo decir hospital, pudo decir hoy vine, y estaba tan contenta que no lo podía creer. Entonces, bueno, estas cuestiones que uno va adaptándose en la rehabilitación a lo que va viendo que le pasa al paciente. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, tendremos que cantar más. Qué plasticidad, ¿no? El cerebro, ¿no? Magnífico. Y la importancia del 1 a 1, ¿no? Esto de que, bueno, no hay enfermedades sino enfermos y que todo lo que se hace, bueno, ya sea lo que hace Daniela, lo que hacemos nosotros, tiene que ver con el 1 a 1, ¿no? Con lo que le pasa a alguien en particular. Y el cerebro, como dice él, es muy plástico. Uno piensa que no se adapta o que le va a costar, o que yo dije, ¿podrá recuperar algo más? Y la verdad es que es una chica que puede escribir un poco, que entiende todo lo que le decís, pero la producción verbal está tan limitada y ella estaba tan contenta cuando escuchó que alguna palabra podía decir y que le salían palabras. ¿Y se recurre al canto? ¿Se recurre al cuerpo? ¿Se recurre a algo más? Y a lo que sea, a lo que esté a disposición para poder comunicarse. Ajá, bien. Qué sé yo, usar lo que sea, cantar, señalar, qué sé yo, si pueden escribir, si pueden dibujar, la comunicación que surja de cualquier manera. Caso a caso, ¿no? Claro. Exacto, a medida. Qué bueno. Te felicito, la verdad, gracias, por el trabajo, pero re interesante y sí, ahí como un trabajo silencioso y
donde no se ve tanto por ahí, ¿no? Sí, bueno, eso puede ser, sí. Nosotros trabajamos dentro del consultorio y tratamos que el paciente salga a la calle, pero bueno, esta cuestión que le pasó a esta chica en realidad fue porque en el colectivo, porque nosotros lo que queríamos era que ella pueda venir sola al hospital. Entonces, ¿cómo era el entrenamiento? Que vaya con la amiga, pero que cada una subiera al colectivo como si no se conocieran. Para que la amiga se fije a ver si ella más o menos sabe cómo subir, cómo pedir, cómo bajar, y que se queden tranquilos, que si después puede venir sola, se anime, pues ya lo practicó de alguna manera. Claro. Pero todavía no lo logramos. Yo pensaba que esto tiene que ver un poco como se acompañan los niños, ¿no? Digamos, los niños pequeños, ¿viste? Cuando se lo va acompañando en los logros, el placer que tienen los niños, ¿no? La autonomía, la autodeterminación, claro, ¿no? La observación de otro como para ver los logros. Sí, pero eso en pacientes adultos que eran independientes. Claro. Y que tenían una vida organizada, autónoma, productiva, es difícil, porque despertarte con una ACV o con un tumor o con una accidente cerebrovascular, una aneurisma, y que te limita en la comunicación y te limita todo, es muy impactante y muy discapacitante. Entonces, las primeras reacciones frente a esto a veces son de negación, de no querer hacer nada, los pacientes lloran, no quieren hacer nada, y esto se llama reacción catastrófica, que está descrita, y muchas veces pasa que frente a la rehabilitación, en vez de favorecerlo, se ponen peor. Entonces tenés que tratar de ver cómo haces para que vengan igual y que participen, a pesar de que participen en la rehabilitación, a pesar del enojo que les genera, ¿no? Claro. Bueno, Daniela, la verdad que es un gusto haberte recibido. Bueno, te comprometemos para otra vez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto total estar aquí. Y la verdad que muy interesante, y como decía Mariano, un trabajo que a veces no se ve tanto, pero que es constante y de día a día. Muy importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos estaríamos viendo la próxima. Así es. Con algunos nuevos invitados. Sí.